Comenzamos nuestras clases de Derecho, de Principio de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del CBC. Esta es la fase virtual. Les recuerdo que tienen materiales complementarios en el blog de la cátedra, que es cátedradistefano.cbc.com, cátedradistefano.cbc.com. Ahí van a encontrar materiales de lectura y van a encontrar también el PowerPoint con que yo me estoy asistiendo para esta clase. Lo pueden ver acá. Seguramente es mejor que lo tengan impreso y que lo trabajen ustedes en sus clases cuando estén viendo estas clases. Bien, vamos a recordar primero que nada el sentido de esta clase. Es una clase introductoria. Vamos a tratar de explicar el concepto de derecho, qué es el derecho, pero sin lugar a dudas es un concepto que va a evolucionar en sus pensamientos. Ustedes como estudiantes de derecho, como futuros juristas, van a ir incorporando a lo largo de las distintas materias elementos para formularse una idea propia sobre qué es el derecho, qué es la justicia, qué es el sistema de normas, qué es el sistema de justicia, el Estado de Derecho, un montón de conceptos que son conceptos filosóficos, ideológicos, de construcción sociológica y política, y en los cuales ustedes van a ir generando de a poco su propia visión sobre el tema. Hoy vamos a dar algunos elementos introductorios, porque de eso se trata esta materia, algunas primeras herramientas para que a lo largo del desarrollo de todo este cuatrimestre, de todas las unidades temáticas, vayamos formulando una posición más elaborada. Por lo tanto, información acotada, información dosificada, información absolutamente que tiene la posibilidad de un upgrade inmediato en la medida que ustedes lean los documentos que les estamos sugiriendo en cátedradistefano.cbc.com o en el campus educativa, el campus de la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires. Bien, hechas estas declaraciones, arrancamos. Si nosotros queremos buscar los orígenes del derecho, los vamos a encontrar en un punto remoto. Los vamos a encontrar en el comienzo de la civilización. Lo vamos a encontrar en el momento de que el hombre empezó a desarrollar su intelecto y empezó a conformar comunidades. El hombre es un ser social, es un ser político que vive en comunidad. Y esas comunidades necesitan desarrollarse en forma pacífica, en forma orgánica, en forma que les permita llevar adelante los fines y los objetivos comunes. Y para eso hizo falta desde el comienzo de esa comunidad establecer reglas de conductas generales que todos los miembros de la comunidad debían llevar adelante para poder progresar en un proceso de bienestar común. Ahí se fueron construyendo las reglas, están en el punto de origen mismo de la sociedad. Por eso también, si nos referimos a la época moderna, yo les diría que todos nosotros, ustedes, conviven con las normas con una naturalidad que a veces ni siquiera perciben que esas conductas están regladas. Desde que se levantan hasta que se acuestan, celebran contratos, actúan conforme a las reglas, entienden un sistema jurídico que les es propio, no solo porque en algunos casos se manifiesta en el conocimiento que ustedes tienen de algunas normas determinadas, sino que el propio desarrollo social, el propio desarrollo hasta psicológico, les hace advertir qué es lo permitido y qué es lo prohibido, qué conductas deben hacer y qué conductas ustedes no deben hacer para poder llevar adelante el desarrollo en la sociedad. El derecho está impregnado en la vida cotidiana nuestra. Cuando ingresan a la universidad, ustedes ingresan al colegio primario, ingresan al colegio secundario, ustedes están ingresando a un sistema normado, desde los horarios, las relaciones de trabajo de los profesores y del personal no docente, la forma en la cual ustedes tienen que aprobar las materias, los libros que ustedes tienen que leer y los derechos de propiedad intelectual que tienen. Antes de llegar a la universidad o a la escuela, también han transitado probablemente con un contrato de transporte, al subirse al transporte público y contratar, al comprar el pasaje, ustedes están celebrando un contrato. En algunos casos se manifiesta el derecho en forma muy clara.
Por ejemplo, cuando uno celebra un matrimonio civil, está claro que en la celebración del matrimonio civil se manifiestan todas las formas del contrato. O cuando uno va a registrar un hijo o a comprar un automóvil o una casa que tiene que generar un montón de documentos en los registros de propiedad mueble e inmueble. Ahí está muy presente físicamente el derecho, el reglamento, la ley que está atrás de esos papeles que uno está firmando. La prestación del consentimiento. Ahora, en los hechos cotidianos, uno convive con el derecho. Esa necesidad de tener un conjunto de normas jurídicas que reglamenten las actividades para permitir la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Por supuesto que la forma de imposición de ese derecho ha evolucionado e involucionado con el tiempo, efectivamente, desde la ley del más fuerte, que el más fuerte físicamente imponía la ley, o las normas surgidas de los dictadores, de los emperadores, que tenían ya no la fuerza per se, o sea, la fuerza física de la persona sobre otra persona, sino la fuerza de coacción social. Por ejemplo, aquellos que detentaban el manejo de los ejércitos muchas veces son los que imponen las normas, hasta por supuesto algunas que tienen que ver con las leyes divinas o las familias reales que justamente se beneficiaban con esa y se benefician con aquella atribución que se hace con relación a que son los reyes en la tierra aquellos que son capaces de traducir las normas que emanan de Dios. En esa evolución llegamos al día de hoy donde la gran mayoría de las sociedades, no todas, la gran mayoría de las sociedades resuelven cuáles son las normas que regulan la sociedad a partir de procesos de representación política comunitaria. Vale decir, los parlamentos, que son órganos del Estado en los cuales representantes del pueblo son los que deciden a través de sistemas de mayorías y minorías cuáles son las normas que regulan una sociedad determinada. Y tendremos parlamentos nacionales, parlamentos provinciales, parlamentos comunitarios, que son los que definirán el conjunto de normas que se aplican a una sociedad determinada. Ustedes saben que el derecho no es una ciencia de anticipación. Nosotros en general no generamos una norma para resolver aquello que estaría por suceder, sino que en general el derecho viene atrás del conflicto. Hay un conflicto social, un hecho de la propia sociedad. Nosotros vamos a hablar más adelante de fuente material, el hecho concreto que se produce en la sociedad, la disrupción que se produce en la sociedad y que requiere de un remedio legal, requiere de la sanción de una norma, requiere que la sociedad se ponga de acuerdo acerca de cuál es la forma para resolver ese conflicto. Y esa forma se expresa en una norma que tiene un mandato a la sociedad determinada, que le dice: usted tiene que hacer en esta situación esta cosa, o esta otra, este procedimiento o este otro, o no tiene que hacer determinado procedimiento. Efectivamente, una solución jurídica para el conjunto de la sociedad, de esa sociedad determinada en la cual se está legislando, en la cual hay un imperio legal para poder desarrollarlo. Si nos remontamos a la historia, yo les dije hace un rato que los sistemas jurídicos, el derecho, los sistemas de normas, no necesariamente escritos, y sí posteriormente escritos, se remontan a el momento en que el hombre empezó a convivir en sociedad, digamos, cuando el Homo sapiens tomó racionalidad, tomó el componente que nos caracteriza entre el resto de los animales, el raciocinio, empezó a necesitar la construcción de un sistema de normas, y a partir de ahí empezamos a hablar de regímenes jurídicos. Pero uno suele poner la referencia en el mundo romano. Siempre van a escucharnos a los abogados hacer referencias a Roma, al derecho romano, porque efectivamente vamos a encontrar un registro importantísimo
del derecho, el funcionamiento de las normas, la construcción del sistema judicial, la construcción de la reflexión sobre la forma en que se emiten las normas, la encontramos en el derecho romano. Y no solo la encontramos en el derecho romano, sino, como vamos a ver en otras unidades, ese derecho romano es la referencia ideológica y en muchos casos prácticos de nuestro derecho actual. El derecho argentino, el derecho que se aplica en Argentina, el derecho continental, así lo vamos a llamar, que es el derecho de referencia que nosotros tenemos y gran parte de la comunidad internacional tiene, encuentra sus orígenes en el derecho romano. Y es por eso que buscamos en el origen de la palabra, y derecho viene de directum, y directum es lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma. O sea, lo ajustado a la norma. El hecho que se realiza, el acto que se realiza conforme a la prescripción legal, conforme al mandato de la ley. Eso es el origen de la palabra derecho. Pero inmediatamente vamos a encontrar el problema que dificulta justamente la precisión de una definición de derecho, más que dificulta, que le empieza a dar matices de acuerdo a la orientación ideológica y filosófica que uno adopta con relación al derecho, con relación a nuestra disciplina, les diría con relación a la vida misma. Porque el concepto jurídico de justicia, que viene de la palabra jus, remite al arte de lo bueno y lo equitativo. Entonces ahí empezamos a tener, por un lado, la norma, la letra, la sanción, y por otro lado, lo bueno y equitativo. Y empieza a aparecer la relación entre la moral y el derecho, la relación entre la norma escrita y la valoración ética, la valoración moral, la valoración filosófica que hay atrás. Y empieza a jugar el juego del peso que existen las distintas tendencias filosóficas que acompañan esta idea del análisis del concepto de derecho, la problemática y el dilema entre la moral y el derecho, que nos va a acompañar un rato en esta clase y que a ustedes les va a acompañar en la facultad a lo largo de muchas materias: filosofía del derecho, teoría del derecho. Ustedes van a profundizar este debate e, insisto, con un criterio, van a ir generando su propia visión acerca del derecho. Básicamente esta discusión sobre qué es el derecho proviene de sus fuentes, o sea, de cuál es el origen, de dónde proviene el derecho. Y acá vamos a poner las posiciones extremas para poder graficar en esta clase introductoria. Va a haber una corriente muy importante del pensamiento jurídico que se denomina el iusnaturalismo, el naturalismo, que defiende una relación directa entre el derecho y la moral. Derecho y moral son parte de una misma cosa. Y en la otra posición extrema vamos a encontrar el positivismo, que niega toda relación entre el derecho y la moral. Insistimos, iusnaturalismo, derecho y moral como una unidad. Iuspositivismo, derecho escindido de la cuestión moral. Estoy hablando de posiciones extremas. Ustedes van a tener todas las visiones de positivismos y naturalismos que se van juntando y hasta encontrar zonas comunes, zonas de grises que siempre están puestas en las posiciones más pragmáticas, que tratan de minimizar la cuestión filosófica y priorizar el pensamiento práctico con relación al derecho. Muy interesante analizar este abanico de posibilidades y ustedes van a poder hacerlo a lo largo de las materias. Le hemos dado unas lecturas en cátedra de stefanocbc.com. Una principal es el libro Introducción al Análisis del Derecho del profesor Carlos Nino, un profesor que se nos fue muy joven, a los 50 años, y que era un filósofo del derecho y además un hombre de la práctica política. Fue muy importante en la primavera democrática argentina, participando del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un espacio de reflexión que el doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, puso en marcha
en ese momento. Él, en sus conceptos principales, en este trabajo que lo usamos mucho todos los profesores de las materias introductorias del derecho, dice que el derecho está como el aire, está en todas partes. Esta idea que les planteaba al comienzo de la charla del derecho, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceder, muchas veces en forma razonada y muchas veces en forma inconsciente o subconsciente. Déjame meterme un poquito en el camino psicológico, pero efectivamente nosotros actuamos conforme a la certeza psicológica de que lo hacemos conforme a derecho. Y efectivamente eso es así por la cultura general que nosotros adoptamos en el marco contextual en el cual se desarrolla nuestra sociedad. Y que el objeto, la función del derecho es justamente evitar o resolver algunos conflictos que se dan entre los individuos. Evitar, generando una regla prescriptiva para que el conflicto no se dé, o resolver, en el caso de que el conflicto se produzca, ya tener una solución prevista, una fórmula lugar prevista. Si esta circunstancia se da, la solución que otorga la ley es esa. Eso nos da a todos certezas, nos da a todos reglas de juego, nos da igualdad frente a la ley, efectivamente, porque no es una solución que se escribe de acuerdo a las características de la persona que la demanda, sino que es una solución que está prescrita por la ley en forma general para el conjunto de la sociedad y en forma previa al momento en que se produce el conflicto. Eso nos da certeza jurídica y nos permite desarrollar nuestra sociedad en paz. Si hay nuevos conflictos, nuevas situaciones, lo que va a haber es el dictado de una ley que va a venir a resolver los problemas futuros similares que se presenten con relación a esa situación. No va a venir a actuar retroactivamente, pero eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. A diferencia de la moral, que es una interpretación propia, que es una reflexión propia, que es un actuar propio, el sistema de normas, el derecho, tiene para su cumplimiento efectivo el auxilio inestimable de la fuerza pública, de la autoridad, de la coacción. El Estado detenta el poder público, el poder de policía, el poder de ejecutar las normas a través de un sistema y a través de un sistema complejo, como es el sistema judicial, como es el sistema de la policía, como es el sistema penitenciario en su caso, que son todas las herramientas de las cuales el sistema de justicia utiliza para poder llevar adelante lo prescripto por la ley y que la sociedad se pueda desarrollar en general. El monopolio de la fuerza del Estado se ejerce para dar cumplimiento justamente al sistema de normas. Entonces, también siempre empieza a ver la pregunta de qué es el derecho. Dice Nino que todos, en general, qué es la odontología es fácil de definir, qué es la historia es fácil de definir. Lo que cuesta definir es qué es el derecho. Y cuesta definir justamente por varios motivos, ¿no? Varias hipótesis, y que tienen que ver en algunos casos con las cuestiones semánticas, con el sentido vago, el sentido multívoco que tiene el término, en otros casos por las muchas acepciones que presenta, pero fundamentalmente tenemos problemas en definirlo por la relación con la moral, por la idea de que el derecho está asociado a la justicia y que no podría existir un derecho disociado del concepto de justicia. Si una norma debe ser justa, sería la reflexión. Y en muchos casos, las normas no establecen situaciones de justicia para todos, o la aplicación de la norma no resulta justa para todos, o la situación de la cual parte de las personas es tan desigual que la aplicación de una norma determinada sobre personas que tienen distintas características, distintas circunstancias, puede ser justa en un caso o injusta en un caso. O que las apreciaciones que se tenga sobre una circunstancia determinada, analizada desde los distintos puntos de vista y enfoques jurídicos,
pueda encontrar resultados distintos. Algo que es justo para uno no va a ser justo por el otro. Por eso hay una disociación y una complejidad en la definición del concepto de derecho, porque tiene una carga muy fuerte en la relación entre el derecho y la moral. Vamos a ver algunos ejercicios concretos en las clases, se los vamos a proponer para que ustedes vean los diferentes matices que se puede tener y efectivamente poder compararlo. Nino plantea, por ejemplo, 3 oraciones para que ustedes las analicen. La primera dice: el derecho argentino prevé la pena capital, o el derecho argentino estipula que está prohibido el aborto, por lo menos hasta el momento que estamos planteando esta charla. En mi caso personal, yo creo que el derecho argentino debiera modificar esa prescripción, pero será tema de otra charla. Cuando dice el derecho argentino, se refiere al derecho objetivo, o sea, a las normas. El derecho argentino, por ejemplo, prohíbe el aborto. Y efectivamente es así. Las normas jurídicas, el derecho objetivo, me ven hacer así como si hiciera un tomo de normas jurídicas. Fíjense cómo la gráfica me lleva a ese lado. El derecho objetivo prohíbe el aborto. Ahí tenemos una forma de entender. Pon otra frase: tengo derecho a vestirme como quiera. Yo tengo derecho a vestirme como quiera. Ahí no habla del derecho como norma, sino de mi derecho subjetivo. Mi derecho. Yo tengo derecho a percibir mi salario. Yo tengo derecho a percibir mi salario. Derecho subjetivo. La tercera que plantea él es: el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. La tercera frase que Nino plantea habla del derecho como ciencia. El derecho como ciencia. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra puede tener distintos sentidos? Yo podría incorporar una cuarta, es: yo soy derecho. Y en eso también encontrar 2 posibilidades. Yo puedo decir: yo soy derecho porque escribo con la mano derecha con más facilidad que con la izquierda y le pego a la pelota y hago las actividades de fuerza con la mano derecha. O puedo decir: yo soy derecho. Y muchos de ustedes podrán pensar que cuando digo derecho, estoy hablando de rectitud. Soy una persona recta, soy una persona que cumple las normas. ¿Ven cómo la carga de la palabra va para distintos lados? Y esa carga de la palabra tiene que ver justamente con el peso entre la moral, o no, la relación entre la moral y el derecho. Bien, me meto un poco a explicarles la mirada de los naturalistas en ese sentido. En el PowerPoint ustedes tienen un dibujo sobre la izquierda que es una especie de tótem, es una piedra negra que es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es el primer código escrito que tenemos conocimiento. En la parte superior ustedes ven a el rey recibiendo de Dios las leyes. Miren qué gráfico, ¿no? El rey recibiendo las leyes de Dios, y la piedra, que ustedes no van a poder ver, les pido que busquen una foto buena, está toda tallada de jeroglíficos que son justamente las normas. Esa piedra estaba en el centro de la plaza principal y efectivamente era lo que le daba publicidad a la norma para que la conozcan todos. Todos entre comillas, ¿verdad? Porque en las sociedades antiguas eran muy pocas las personas que podían y sabían leer y escribir. Pero lo que quiero graficarles es esta idea de Dios entregándole al gobernante las leyes. El gobernante es el traductor de el deseo del Dios de cómo deben comportarse los hombres sobre la tierra. Bueno, hay una amplia corriente del pensamiento que siempre ha supuesto, propugnado, la relación entre el derecho y la moral deben necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. O sea, que el concepto de derecho tiene que ver con la moral, básicamente tiene que ver con lo que entienden desde el análisis de moral, que es la justicia. Entiende que el derecho se apoya en ciertos valores
que para las corrientes naturalistas que creen en el Dios cristiano o en un Dios determinado, son parte de la decisión divina, son parte de la gracia de ese Dios. O para otras corrientes son valores superiores, inmutables, permanentes, que el hombre puede conocer a través de la razón. Son valores que están en la naturaleza, son valores superiores, son valores además de orden universal y de orden invariable, que el hombre tiene que analizarlos y aplicarlos. Espero que se entienda la idea. Siempre las posiciones naturalistas hacen una reflexión con relación de que la norma que se va a escribir, la norma que se va a exigir, está fundamentada en valores anteriores. No es solo entendible desde el texto de la norma, desde la intención del legislador, sino hay que ir a ver cuál es el fundamento para que esa norma sea una norma justa. Y si esa norma no es justa, o sea, no está sustentada en esos valores, si esa norma no está sustentada en esos valores, no será justa. La norma será válida en tanto y en cuanto está sustentada en esos valores, que son permanentes y que pueden conocerse, que deben analizarse. Por supuesto, en el pensamiento antiguo esto está muy presente. Yo les dejo, no voy a avanzar, frases de Aristóteles, de Ulpiano, de Cicerón, que justamente son las que hablan de la ley verdadera como la recta razón. La ley será verdadera en tanto y en cuanto responda a un razonamiento filosófico que tenga que ver con la cosmovisión que tiene una sociedad de la vida determinada. Cuando uno lo ve desde el punto de vista del cristianismo, es más fácil, o sea, la ley será justa en tanto y en cuanto se ajusta a la ley divina que emana de Dios. Entonces, el naturalismo va a concluir en algunas corrientes en una definición que yo les quiero dar del concepto de derecho. Una definición que sigue siendo una definición hoy bastante compartida por muchos juristas, que dicen sencillamente que el derecho es el orden social justo. Orden social justo, así de sencillo. Social lo refieren básicamente a la necesidad del hombre de vivir en comunidad. De vivir en comunidad y la necesidad de disciplinar esas conductas para que justamente puedan avanzar hacia un bien común. ¿Y cómo la disciplinan? Dándole un orden. Que ese desarrollo social tenga un orden, una organización, un sistema de disciplinamiento. Y ese orden de disciplinamiento de la sociedad debe ser justo. Y en el sentido de justicia, efectivamente, está la remisión a la moral, esas normas de conducta permanentes que devienen o bien de Dios o bien de la racionalidad, del análisis de la naturaleza, pero vienen de un concepto previo a la sanción de la norma mínima. En las antípodas de esta concepción, de la concepción naturalista, está el positivismo. Y en este caso también voy a reflejar la posición más extrema del positivismo que la desarrolló el doctor Kelsen. Para el positivismo, la versión más simplificada, insisto, el derecho no es un derecho, el derecho es un derecho histórico y terrenal. El derecho se ajusta a los acontecimientos que se dan en una sociedad determinada y a la necesidad de dar respuesta a los conflictos que se producen en esa sociedad determinada. No se ajustan a una cuestión moral, no se ajustan a una cuestión religiosa o a una cuestión filosófica de características vinculadas a la moral, sino que es una respuesta concreta a una sociedad determinada a un problema que se presenta y que necesita el dictado de una norma para regularlo, para prevenirlo, para sancionarlo. Entonces, el derecho positivo ajusta el concepto a la norma mínima. O sea, para eso
el único requisito que tiene que cumplir una norma para ser válida no es ser justa con relación a valores morales, sino ajustarse a ser sancionada de acuerdo a una norma previa que establecía de qué manera debía sancionarse esa norma. Básicamente, la norma va a ser justa en tanto y en cuanto sea sancionada de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional del país que estamos hablando. La Constitución Nacional va a establecer un sistema de sanción de normas, como es nuestra Constitución, la Constitución Argentina, que dice cómo tiene que sancionarse una norma, y si esa norma se sanciona conforme el procedimiento constitucional, va a ser una norma válida. Por supuesto, hay también distintas corrientes del positivismo que van relativizando algunos de estos conceptos y que nosotros también los animamos a leer y profundizar. Y les insisto, las seguiremos desarrollando a lo largo de las clases y en otras materias. Esta es una clase introductoria, una primera clase. También podemos hablar de la positivización del iusnaturalismo. O sea, muchos de los elementos morales están recogidos por las normas, están positivizados. O sea, la propia sociedad tomó conceptos morales y los incorporó dentro de sus normas. El caso más típico que tenemos nosotros en nuestra Constitución Nacional es el del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice ni más ni menos que las acciones privadas de los hombres y de las mujeres, agrego yo, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bien, lo que está diciendo acá es que la libertad de las personas está por encima de la ley misma, en tanto y en cuanto no perjudique la libertad de otro. Por eso nadie puede juzgar los actos de las personas que se desarrollen en la intimidad. Y hace una referencia moral a que solo pueden ser cuestionados por Dios. Pero efectivamente lo que está diciendo también es que ni la justicia ni las normas pueden meterse en la intimidad de las personas en tanto y en cuanto eso no afecte a terceros. La positivización del naturalismo. Y eso se mete en muchos elementos donde hay cuestiones morales, cuestiones de conducta, cuestiones filosóficas que se meten en el derecho. Por eso es que a nosotros nos gusta, a mí personalmente me gusta, esta idea de definir al derecho como el conjunto de principios y normas que regulan a una sociedad determinada. Conjunto de principios y normas. Las normas como tales, las leyes, las normas positivas y los principios que también están en una sociedad. Ahora, esos principios que estamos planteando en esta definición que yo les estoy dando, conjunto de principios y normas que regulan a una sociedad, son principios también establecidos por la ley, son principios comprendidos por la comunidad y son principios que no son inmutables, son principios variables que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros nos concentramos en el desarrollo del derecho de familia en la sociedad argentina en los últimos años, vamos a pasar desde la prohibición al divorcio hasta la reglamentación del divorcio, ¿sí? O sea, el principio de protección de la familia sigue estando, pero entendió que el principio de protección de la familia no era incompatible con la aceptación legal del divorcio vincular. O sea, hay una resignificación de ese principio. Y además, ese régimen de matrimonio en algún momento contempló que no solo el matrimonio era posible entre hombres y mujeres, sino que se podía avanzar al matrimonio igualitario, también regido por el principio de protección de la familia, porque efectivamente un matrimonio igualitario constituye una familia. ¿Se entiende? Hay un principio general que es el principio de protección familiar y desarrollo familiar, pero lo que varía a lo largo del tiempo son las normas que protegen ese concepto y que van modificándose de acuerdo a cómo se modifica el desarrollo de la sociedad. La sociedad acepta nuevas formas de organización de la sociedad, reconoce nuevos derechos, reconoce
la diversidad y la positiviza en los cambios en la norma. Y eso se da absolutamente en todas las disciplinas. Nosotros vamos a analizar, por ejemplo, la sanción de la tenencia de estupefacientes, cómo es la mirada que la sociedad tiene. Vamos a reflexionar acerca de si debe mantenerse la prohibición legal de la venta de marihuana, por ejemplo, o si debe reglamentarse el uso de marihuana como se hizo en Uruguay. La discusión del aborto es una discusión actual y tiene que ver con la modificación de las normas en una sociedad determinada. Por eso reitero la idea de que no todo es... la norma debe reflejar el conjunto de los acuerdos sociales. La Constitución Nacional, la gran mayoría, la voluntad de la gran mayoría tiene que ser una voluntad sólida, una voluntad férrea, una voluntad comunitaria, expresada en una decisión política de alta envergadura, reglas de juego para el desarrollo de la sociedad, reglas de juego, o sea, procedimientos para sanción de las leyes que van a establecer los alcances de los derechos, las restricciones, derechos, obligaciones, facultades de los órganos del Estado. Pero como un proceso de evolución social dentro, en nuestro caso, de un sistema democrático. Bien, vamos llegando al fin. Les quiero dejar esta síntesis. El concepto de derecho es difícil de explicitar porque implica un análisis de distintas corrientes filosóficas que tienen miradas realmente diversas con relación al fundamento del derecho. Graficamos en el justnaturalismo todas aquellas corrientes que entienden que existe una relación directa entre la moral y el derecho. Graficamos en el positivismo extremo aquellas corrientes que niegan la relación con la moral y dicen que el derecho es son aquellas normas que están sancionadas conforme al sistema establecido previamente para sancionarlas. Nos colocamos en un punto positivista, pero un punto de comprensión de que el derecho es el conjunto de normas y principios que regulen la sociedad, una sociedad determinada para permitir el desarrollo de esa comunidad hacia un bien común, hacia un objetivo común. Nos quedamos acá, los materiales complementarios, la presentación de PowerPoint se encuentra en cátedradistefano.cbc.com y en Campus Educativa. Nos vemos en la próxima.